autismo o trastorno del espectro autista, por sus siglas TEA, es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en el mundo es diagnosticado con TEA, y su impacto no solo se refleja en la persona que lo vive, sino en su familia y entorno. En este reportaje conversaremos con expertos y un testimonio real para comprender mejor cómo el autismo influye en el núcleo familiar y en la educación superior, además de las estrategias para fomentar la inclusión y el bienestar de quienes lo viven. La licenciada Luna Berrío es psicóloga con amplia experiencia en el acompañamiento de estudiantes universitarios y en la orientación a familias que enfrentan desafíos en el desarrollo emocional y social. Su enfoque se centra en el apoyo psicoeducativo y en la importancia de la salud mental para el bienestar de personas con trastorno del espectro autista. ¿Qué dificultades sufrimos como sociedad con las personas que padecen autismo? Son los estigmas que se tiene alrededor del autismo. Aclarando primeramente que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Explicándolo a grandes rasgos, es más que todo que el cerebro de las personas con autismo es diferente a las que no tienen autismo, perciben las cosas de una manera diferente y por eso es que ellos ven el mundo a través como de otros ojos diferentes que los que no tenemos autismo pues no comprendemos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que hace usted para que los docentes y otros compañeros pues pueda entender esta condición y saber que es una persona igual a ellos? Explicar de alguna manera que hay diferentes niveles de autismo. Está en su mayoría los que llegan a la universidad tienen un autismo bastante funcional, lo que llamamos nosotros, de personas que hablan, que se comunican, que pueden entender órdenes, ¿sí? Porque hay grados de autismo súper profundos que son personas que no hablan, sino que emiten algunos ciertos sonidos y demás. Exacto. Entonces, si tenemos estudiantes acá, es importante tener un diagnóstico, si no se tiene. Lo que acabo de decirte hace un momento, se puede diagnosticar en adulta si se sospecha de eso. Si el estudiante tiene un diagnóstico, sería bueno pues de que él pudiera declarar eso para que el profesor de alguna manera pudiera comprender. La profesora Zoila Quijada es experta en el estudio de las dinámicas familiares y su impacto en el desarrollo de los individuos. Su trabajo se ha enfocado en fortalecer el rol de familia como base del crecimiento personal y la inclusión social de las personas con TEA. ¿Cuáles serían los principales retos a enfrentar las familias que acompañan a un estudiante con autismo en su trayectoria universitaria? Esa trayectoria hasta la universidad requiere un diagnóstico temprano. Cuando hablamos de temprano es a nivel de preescolar. Gracias a Dios ya los centros educativos de inicial no son como antes, que le llamaban guarderías, por eso que se llaman de otra manera. Porque allí se necesita, si el chico y los padres lo identifican temprano y consiguen ser diagnosticados, ese flujo hacia la universidad va a ser más simple. Si no es así, si esperan a que haya tropiezos porque el chico empieza a tener o la chica empieza a tener dificultades en lo social y por eso no quiere ir a la escuela y no le ven más que un problema de conducta. El chico tiene un problema, esa muchachita es problemática, ese muchachito es problemático. El papá tiene que tener dentro de sus expectativas que su hijo puede tener una condición. Ya en la universidad tenemos el problema de cuántas de nuestras casas de estudios superiores están preparadas para recibir a esta población en condiciones correctas. Entonces es un reto para el personal docente, que antes pensábamos que inclusión y era solamente en primaria, pero el muchacho tiene derecho a acceder a la educación superior y tiene la capacidad también. Pero entonces nosotros los docentes tenemos que ponernos a saldar ese espacio y capacitarnos para poder ayudarlos a ellos. Entonces hay que ver qué carreras hay, dónde y qué universidades, estatales sobre todo, porque la población mayor pues no tiene capacidad para ir a centros universitarios privados. ¿Y qué herramientas o estrategias pueden fortalecer el rol de la familia en el desarrollo académico y social del estudiante con autismo? La única manera es
es docencia, tenemos que capacitarnos todos. Y sobre todo en esta época en que ya la juventud sí se plantea el querer o no ser padres. Antes no, antes tú te casas y todo el mundo espera, oye, ¿los niños para cuándo? Y todo el mundo quiere a los niños. Pero hay parejas que han decidido no queremos tener hijos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque algunos lo han decidido porque no se sienten suficientemente altruistas para invertirle a la vida de levantar otro ser humano, y eso está bien. Es mejor que se lo planteen y descarten a que lo asuman sin la vocación necesaria. Pero educación, por donde lo mire es educación. Hay que educarnos. ¿Cómo pueden las instituciones educativas a nivel superior trabajar en conjunto con las familias para garantizar un mejor apoyo y orientación a estos estudiantes? Necesitamos crear espacios, y en eso nosotros, sin caer en ser indulgentes o condescendientes con la Universidad de Panamá, el hecho de que exista una oficina de equiparación de oportunidades, eso es un paso para ese espacio, pero el espacio hay que ocuparlo idóneamente, y sería lo que hace falta, ¿no? Que ahí se incorpore ya al personal de que tan buena voluntad muestra y que trabajan con tan poco. El presupuesto tiene que pensar en ello, porque estas condiciones como el autismo, como Asperger o cualquier otro, requieren de personal especializado, de recursos de informática para tener un programa, un sistema, un software, como quiera que le llamemos, para poder, nosotros tenemos que crear currículos, adecuaciones para atender a esta población. Entonces ya tenemos ese ganchito, tenemos la oficina de equiparación de oportunidades, pero ¿quién está capacitado en esta oficina? Porque cuando usted dice equiparación de oportunidades, inmediatamente pensamos en un bastón, una silla de ruedas, pero ¿y qué pasa con estas condiciones y que afectan tanto el cómo se siente el ser humano incomprendido? Entonces, la oficina de equiparación de oportunidades existe, pero tenemos que ponerla todavía a mayor nivel. Adolfo Reed no solo es colaborador de la FCA, sino también padre de un niño con autismo. Su testimonio aporta una perspectiva real y valiosa sobre los retos y aprendizajes que enfrenta una familia al tener un integrante con TEA. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado como padre al apoyar a su hijo con autismo en su educación? Yo diría que no es tanto un desafío, sería más que todo un reto, en el sentido de que tener un hijo, no importa la edad, con esa condición, marca en cierto aspecto la vida. ¿Por qué? En el sentido de que uno tiene que estar preparado. Nadie nace sabiendo qué te depara el futuro. Nadie te prepara para eso. Un reto que yo diría sería tratar de entender, tratar de asimilar cuando sale el diagnóstico en un momento, tratar de asimilar y abrir un poco más la mente y no pensar de que mi hijo es una persona que en un futuro no pueda ser alguien. ¿Qué recomendaciones le daría a otras familias que están atravesando una situación similar? Unión familiar, apoyo tanto caso de que sea mamá, papá, hijo, y en este caso sería el hijo con la condición. Apoyarse primero que todo, mamá y papá, abrir más la mente, no truncarse, no estancarse en decir mi hijo no va a poder lograrlo, y que esa unión demuestre al individuo, al niño, de que el primer paso ya se dio, que es la unión. Entonces, dar el paso para atender la condición que tenga la persona como tal. Hemos aprendido mucho hoy sobre el papel de los docentes, la familia y la comunidad universitaria en la inclusión de los estudiantes con autismo. La FCA mantiene especialistas en ciencias de la familia que están capacitados para brindar la orientación necesaria a los familiares de las personas con esta condición para evitar precisamente la exclusión. La educación superior debe ser un espacio de oportunidades para todos, donde el respeto, la empatía y la comprensión sean pilares fundamentales.
Agradecemos a nuestros invitados por compartir su conocimiento y experiencia. Esperamos que esta conversación sirva para concienciar a nuestra comunidad sobre la importancia de brindar un entorno de aprendizaje accesible y amigable para todos. Desde la FCA los invitamos a seguir construyendo una educación inclusiva. Hasta pronto.